Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. El calendario marca viernes 19 de este 2025. Estamos prácticamente a unos cuantos días nada más de poder celebrar la Nochebuena, recordándoles siempre que nuestra tradición aquí en la cultura occidental es la natividad, que significa el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Olvídese de Papá Noel, de los regalos, de los renos. Aquí nosotros debemos rescatar nuestra tradición, que es el nacimiento de Jesús. Y eso tiene que seguir traspasando a nuestras siguientes generaciones y que esa Nochebuena que va a llegar, que sea una reunión familiar en amor, en armonía, en fraternidad, en paz. Y si tiene la oportunidad y usted es bendecido con tener algo extra para poder darle a la gente que no tiene, a los necesitados, pues le hacemos la invitación para que también pueda hacer este acto de bondad, también un acto de fe, un acto de esperanza. En lo que va de la jornada periodística, los temas que tenemos que ir abordando, déjeme comenzar con este informe sobre la inflación que de alguna manera reivindica al presidente Donald Trump, pero sobre todo deja en evidencia a los críticos, a todos estos analistas, estos todólogos, que son los invitados de los principales medios de comunicación y que casi siempre, cuando se trata de una gestión del presidente, porque igual fue en su primera gestión y no fue distinta en esta segunda, vaticinaban calamidades, nos decían que iba a pasar una catástrofe económica. Sin embargo, todo eso parece que se cae por su propio peso y lamentablemente, a pesar de lo malos que son para la clarividencia, estos analistas, estos todólogos, ya sea de CNN, igual de los canales de televisión en español, los siguen invitando para que le sigan creyendo a estos mentirosos. Pero déjeme decirle, este es un informe que habla sobre la inflación que finalmente cae por debajo de los niveles de la crisis de la denominada Bidenflation, de Biden, pues de la era de Biden. El presidente Trump dio una pequeña pista insinuando que el informe de inflación emitido ayer por el Departamento de Trabajo, pues era una buena noticia. Y es que resulta que el presidente y su administración pues han mostrado lo que hoy podemos encontrar igual en los distintos marcadores sobre la tasa de inflación, que ha disminuido al 2.7%. Sí, parece mentira, ¿no? Parece increíble. De haber llegado a 9.1% de inflación con la administración Biden, un histórico que no se había logrado, bueno, no lo pongamos como un logro, que había alcanzado a 9.1% de inflación en 4 décadas, hoy estamos viendo que esa inflación ha ido bajando a 2.7%. Le estoy hablando de datos. Por ejemplo, usted puede igual digitar en su buscador sobre la inflación, los rates de inflation de los Estados Unidos o el latest. Y aquí, por ejemplo, tengo este informe que indica que las tasas de inflación actuales de los Estados Unidos, este registro es desde el 2000 hasta el 2025. Dice, la tasa de inflación anual de los Estados Unidos ha disminuido al 2.7% durante el periodo de 12 meses finalizando en noviembre, frente al 3% reportado previamente para septiembre. Esto según datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicado el día de ayer. Las cifras de inflación de octubre no están disponibles debido al cierre de gobierno. La próxima actualización estará programada para el 13 de enero de 2026 a las 8:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y va a cubrir los 12 meses que finalizan en diciembre. A continuación se muestra un gráfico, se lo voy a ir detallando, de una tabla que muestra las tasas de inflación anuales de los Estados Unidos
para los años que en esta gráfica se puede apreciar desde el 2015. Y creo que más o menos uno puede ver una gran variable sobre el trabajo del presidente Donald Trump. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, muestra que en el 2016, o en realidad el 17, 18, 19 y 2020, maneja tasas de interés del 2.1%, incluso 1.9%. Cuando estamos viendo que hay una tasa de 1.4, usted recordará estos momentos gloriosos de la administración Trump donde podíamos pagar la gasolina 1.98, 1.89 y era fácil encontrar esta cantidad este precio de la gasolina en los surtidores. Sin embargo, usted puede ver fácilmente aquí en esta tabla como el 2021, el 2022, el 2023. Y claro, si usted está viendo ahora mismo 7 y no está viendo el número que yo le he mencionado de 9.1, es porque está promediado. O sea, está en promedio, no necesariamente quiere decir que han registrado esos meses que ha alcanzado ese 9.1 durante la administración Biden. Sin embargo, vea usted la cantidad y la diferencia de inflación que es en la administración demócrata. El paupérrimo trabajo que hizo Joe Biden, que realmente no era el que gobernaba, por lo menos eso es lo que nos hemos dado cuenta, que habían otros que estaban detrás de él tomando decisiones, porque ya Joe Biden no le daba la cabeza para más. Tristemente, hemos tenido una administración o hemos tenido una presidencia acéfala. Y esto es literal. Tristemente, nuestro país, por eso es que no solamente ha perdido la dirección, el respeto a nivel internacional, hemos también cedido nuestra seguridad nacional a la delincuencia, al crimen organizado, a las drogas, a las pandillas, a la invasión migratoria. Tristemente, si nosotros podemos hacer uso de esta gráfica, no solamente podría ser aplicable a lo que vemos en el aspecto económico, no, sino a muchos otros aspectos que bien reflejarían en esta gráfica el paupérrimo desempeño de la administración demócrata. Pero bueno, entre más datos y según la publicación que estábamos viendo, dice, los economistas habían pronosticado un aumento de la inflación en noviembre, con estimaciones del aumento interanual del índice de precios al consumidor, el IPC, entre los economistas encuestados por Econoday, oscilaban entre el 2.9% y el 3.2%, mientras que la previsión de los medios de comunicación se situaba en el 3.1%. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se pronosticó en un rango muy estrecho entre el 3.0% y el 3.1%. Claro, cuando salen los números a decirte que ahora es 2.7%, cuando estos sinvergüenzas querían mantener a la gente en un malestar como si todavía estuviéramos en la administración de Joe Biden, pues se les cae el numerito. Y así como nos vienen mintiendo a través de los principales medios de comunicación, por ejemplo con las encuestas, o igual con sus analistas, con sus todólogos, porque cosa que les preguntas a los invitados, cosa que saben. Sí. Y cuando se trata de temas económicos, siempre van a salir a favor o en defensa de la línea de izquierda. O sea, del Partido Demócrata, pues. Y usted dirá, pero Freddy, eso es una especulación. Eso es un invento suyo. Sabemos que es conservador, pero por lo menos diga la verdad. No, le estoy hablando de la verdad y no es un invento mío. Vamos a ver. Se supone que, según los mismos analistas, los cuales hacían previsiones de fracasos económicos durante la primera administración del presidente Donald Trump, estos mismos decían que habían manejado ya por décadas, esto otra vez no es un invento mío, se había manejado por décadas que una recesión estaba contemplada, y esto le estoy hablando en bases muy técnicas y simples. Según la misma explicación de estos invitados, de estos analistas de los principales medios de comunicación, una recesión era 2 trimestres consecutivos en una crecida de inflación. Y nosotros tuvimos más de un año completo de un crecimiento, pero brutal, de la inflación. Y cuando estos mismos sinvergüenzas eran llamados para que puedan explicarle a la gente sobre los resultados que daban en el Departamento de Trabajo, nunca se atrevieron a decir durante la administración Biden que estábamos en una recesión. Puede ser conveniencia para los mercados, conveniencia para
que no colapse, a pesar de que colapsaron. Habían caídas brutales del Dow Jones y que pues esta gente nunca se atrevió a decir que estábamos en una recesión. Sin embargo, cuando se trata de hacer sus ejercicios de clarividencia, de ver el futuro, cuando se trata de la administración republicana del presidente Donald Trump, ahí sí vaticinan todas las catástrofes habidas y por haber. Y si por ellos ya estarían hablando de estanflación, de recesión, de cualquier otro término, menos que hay un descenso de la inflación. Pero los números no mienten. Y esto es lo que tenemos el día de hoy y nos parece importante compartirlo con el pueblo de los Estados Unidos. Porque esto, si bien es cierto, todavía estamos viviendo los resultados y la consecuencia de la mala administración del Partido Demócrata en los pasados 4 años. De todos modos, el hecho de que estemos viendo un descenso en la inflación nos da un buen augurio para lo que vendrá el próximo 2026, que ya prontito va a comenzar. Sobre todo el mensaje esperanzador que también recibimos del presidente Donald Trump, porque estamos con récords históricos, por ejemplo, en la seguridad. Nuestra frontera con México está mostrando realmente resultados históricos. Ya los cruces fronterizos han reducido, pero drásticamente. Yo me atrevo a decir de más del 90%. Lo que otra vez confirma que lo que faltaba era voluntad de hacer el cumplimiento de la ley, de proteger nuestras fronteras, de proteger a los Estados Unidos de una invasión migratoria. Pero como todo esto era parte de la Agenda 2030, pues simplemente no lo cuidaron. Y hoy, lamentablemente, muchas de las consecuencias todavía las estamos pagando. Pero el presidente nos decía en su alocución que era importante que nosotros consigamos otra vez y restituyamos el respeto de la comunidad internacional hacia nuestro país. Y lo estamos logrando. Estados Unidos cada vez está más cerca de lograr alianzas o acuerdos de paz que permitan estabilidad en muchas partes del mundo, lo que se traduce en menos muertes de personas inocentes provocadas por guerras, por intereses corporativos. Porque no vaya usted a pensar que cuando se hace declaratorio de la guerra, son los politiqueros de los congresos o de cualquier partido político que son los primeros en ir a la guerra o que envían los primeros a sus hijos. Si eso pasara, si por ley cada político tuviera la obligación de ir al frente de la guerra, no en un escritorio, sino estar en el frente de batalla con su familia, todas las guerras en el mundo se evitarían. Sí. Si empezaran por el presidente, por cualquier presidente, que fuera el primero, si la normativa exigiera que sea el presidente el que estuviera al frente, ningún politiquero mandaría a la guerra. Y así evitaríamos muertes. Sin embargo, el presidente Donald Trump está haciendo un gran esfuerzo en política internacional para poder evitar estos conflictos. Dios mediante, sigue trabajando, sigue empujando para que la guerra entre Rusia y Ucrania finalice. Todavía se están haciendo esfuerzos para que esa paz, o por lo menos el acuerdo al que han llegado en la franja de Gaza entre Palestina e Israel, se mantenga. Y muchos otros conflictos se puedan evitar. Claro, quienes son parte del Partido Republicano y Partido Demócrata del Deep State, de ese pantano profundo, que le rinden cuentas a la industria metalúrgica, pues estarán enojados, estarán molestos. Y estos, lamentablemente, pues tienen gran influencia en los principales medios de comunicación. Y también han comprado las conciencias de muchos de los políticos, de derecha y de izquierda. Sin embargo, apostamos porque esta administración siga siendo mensajera de la paz. Esperamos que sean conflictos los que se resuelvan, no los que se inicien. Usted se preguntará, pero Freddy, entonces usted estaría contradiciéndose con el tema de Venezuela. No. Es un conflicto que hay que terminar. Ya es un conflicto que ha comenzado hace más de 2 décadas. Es un conflicto de un gobierno, de un narcogobierno, de una dictadura, aplastando a su propia gente, obligándola por millones a salir de su país. Ese ya es un conflicto que estaba hecho. Lo que se trata ahora es de atacar de frente al narcotráfico, a quienes han tomado por secuestro a un país, a todo un país. Y tarde que temprano vamos a ver a una Venezuela libre. Y después de eso, Dios mediante, ojalá vamos a hacer mucha oración para que después el siguiente paso sea una Cuba libre. Pero lo que nos dice el presidente, tenemos que rescatar y tenemos que restituir la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos por ese camino. A pesar de la televisión o los principales medios de comunicación que siempre tratan de tergiversar la realidad,
de siempre ver cómo le pueden dar la vuelta o cómo pueden hacer de los logros alcanzados por esta administración, convertirlos en una desgracia. Le decía ayer nomás en el programa que un alcalde allá en el estado de Illinois, enfrentándose a la guardia, a la patrulla fronteriza, y detrás de ellos un montón de izquierdistas radicales insultando, despotricando y vomitando todo tipo de improperios. Lamentablemente, esta gente debe estar pensando que le está haciendo un favor a los inmigrantes, cuando en realidad le está haciendo daño a todo un país. No podemos promover y tenemos que ya parar de estar promoviendo el irrespeto a nuestras autoridades. Son nuestras autoridades y su función es el cumplimiento de la ley. Ellos no hacen leyes, por favor, métanse eso en la cabeza. Zurdos estúpidos, demócratas imbéciles. Ya dejen de decirle a sus bases que vayan y ataquen a los agentes de ICE, que vayan y ataquen a la policía cuando está ayudando y haciendo apoyo a nuestra Guardia Nacional, o igual a nuestros departamentos del sheriff. Ya basta con todo esto. Si no les gusta una normativa, no les gusta una ley, ya les dije, Estados Unidos es una democracia donde su voz se escucha y su voto cuenta. No le gustan las normativas, no le gustan las leyes actuales, pues usted puede reunirse con la gente que es afín a usted, que no está de acuerdo en las políticas, hablar con sus representantes, plantear un proyecto de ley y avanzar hasta donde usted pueda. Eso es lo grandioso de este país, es la grandeza de la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la República de los Estados Unidos. Pero no puede usted estar diciéndole a la gente que vaya, que enfrente, que les insulte, que le diga de improperios, que escupan a las autoridades, peor aún que disparen, porque están llegando hasta disparar a nuestra Guardia Nacional. Tenemos que cambiar, tenemos que escuchar también y denle una oportunidad al presidente Donald Trump. Todo esto de estar trabando las iniciativas o la forma de cómo volver a ser una nación de apego a la ley está entorpeciendo el trabajo que está haciendo nuestro presidente. Y lamentablemente tenemos a este señor Soros, con todo su cochino dinero, que está comprando a muchos jueces y fiscales progresistas para que vayan destruyendo el sistema judicial. Gran parte del sistema judicial ya no tiene credibilidad. Ya la justicia de los Estados Unidos como era antes ya no es la misma. Porque hoy estamos viendo que existe, con toda esta idea que trajo Barack Hussein Obama de la justicia social, la justicia racial, estamos viendo que existe prioridad, indulgencias, extremismo de indulgencias contra los delincuentes. Sin embargo, ni siquiera existe un ápice de interés por las víctimas, ni siquiera de estas organizaciones sin fines de lucro. Todos están a favor de los derechos humanos de los criminales, sin embargo, nadie está dispuesto a apoyar a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Sí, ese es el país en el cual estamos todavía y tenemos la oportunidad de restituirlo. Ojalá que estas cifras no sea ya sea solo de la inflación. También estamos viendo que los precios de la gasolina han estado bajando. Hoy se puede decir que a nivel nacional en promedio está por debajo de los $3. Por lo menos vamos a terminar, creo, este 2025 con buenas noticias. Y esta esperanza nos dé realmente energías para poder comenzar un 2026 con toda la esperanza, sobre todo puesta en Dios, para poder alcanzar nuestros objetivos. Tengo otro dato que me parece muy importante mencionarlo y tiene que ver con esto que le decía sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos que dio el pasado miércoles. Resulta que todas las cadenas de televisión, excepto Fox News, se negaron a mostrar un componente clave del discurso del presidente en horario de máxima audiencia. Para que usted tenga una idea de que mi desdén es justificado. O sea, no es un invento. El desdén que yo tengo contra los principales medios de comunicación es justificado. Mienten, engañan, tergiversan y ni siquiera se disculpan por ello. Dice este artículo, Fox News fue la única cadena que mostró los gráficos que la Casa Blanca preparó para acompañar el discurso del presidente Donald Trump en horario estelar el miércoles, que se centró principalmente en la economía.
Brian Stelter de CNN informó: el equipo de comunicaciones de Trump compartió un conjunto de diapositivas con las principales cadenas de televisión con anticipación y alentó a las cadenas a mostrarlas en pantalla, según 3 ejecutivos de noticias que hablaron bajo condición de anonimato. Sin embargo, ninguna de las 3 cadenas de televisión, ni ABC, ni NBC, ni CBS, optó por la presentación. CNN tampoco mostró las diapositivas. Una de las razones: los gráficos no incluían información clara sobre sus fuentes, según lo que dijeron estos medios. Stelter señaló que Fox no mostró todas las diapositivas y puso una etiqueta en la que mostró que decía gráfico de la Casa Blanca. El presentador de Fox News, Sean Hannity, mostró algunos adicionales durante su análisis posterior al discurso. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, destacó en el programa Morning Joe de MS Now la decisión, lo que antes era MSNBC, ahora es MS Now, la decisión de la cadena de no mostrar los gráficos de la Casa Blanca. El presidente, para asegurarse de que todos entendieran los hechos y que los hechos estuvieran documentados, pasó mucho tiempo con nosotros, con nuestro equipo, preparando diapositivas que mostraban los datos de lo que estaba hablando en el discurso. En algunas redes, mientras hablaba, mostraron las diapositivas, en algunas redes no. Cuando estaba dando vueltas, esperaba ver diapositivas por todas partes. Añadió: la Casa Blanca incluyó los gráficos en su transmisión de YouTube del discurso de Trump. El presidente inició su discurso diciendo: hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy solucionando. Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años y algunos dirían que en la historia de nuestro país, lo que provocó que los precios fueran más altos que nunca, haciendo que la vida fuera inasequible para millones y millones de estadounidenses. Bueno, no voy a continuar con la declaración porque ya hemos hablado bastante el día de ayer. Sin embargo, lo que sí nos interesa es mostrar esto que no quisieron dar a conocer los principales medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, muestran esta gráfica de Western Journal sobre Breaking White House Post Staggering Chart Showing los desastrosos incrementos de los precios de la era Biden versus el remarcado decrecimiento de estos mismos precios o la bajada de la administración Trump. Y esta gráfica, según lo que dice este artículo, pues los principales medios de comunicación dicen que no tenían claro cuáles eran las fuentes. ¿Qué le parece? Y claro, empiezan a tomar ellos la decisión. Incluso este dato que le dimos a conocer al principio sobre la inflación, que baja al 2.7%, bien podría ser explicado con este gráfico. Sin embargo, tenemos medios de comunicación que, claro, como toda línea de izquierda, piensa que ellos son la policía del pensamiento. Piensan que ellos tienen el poder para poder decidir qué es cierto y qué no es cierto. Independientemente de que este dato, tal vez según el cuestionamiento de las cadenas de televisión, puede que no hayan sido concluyentes, sin embargo, yo he visto a los principales medios de comunicación dar a conocer información cuando realmente no había ni siquiera una fuente creíble. ¿Quiere que le haga recuerdo? Solamente para que podamos ir viendo y contrastando. No vayamos tan lejos. No vayamos, por ejemplo, a la gran mentira del secretario de Estado Robert McNamara, quien también fungió como presidente del Banco Mundial, que nos llevó a la guerra de Vietnam con una mentira. Parece que eso no le contaron en su clase de historia. Pero no vayamos tan lejos del siglo pasado. Comencemos en este siglo XXI. Las mentiras que llegaron desde la administración republicana, desde el Pentágono. Donald Rumsfeld fue el que nos trajo la mentira de que habían armas de destrucción masiva en Irak, ¿verdad? Era una mentira, nunca existieron, nunca lo pudieron probar. Pero ¿quiénes fueron los que diseminaron toda esta mentira? Ojo, claro, puede haber salido de un gobierno. Pero ¿y dónde estaban los principales medios de comunicación y sus equipos de periodismo investigando y diciendo dónde están las pruebas? Sin embargo, cuando hay una gráfica que ellos pueden contrastar, simplemente toman la decisión para no mostrarla. ¿Quiere que le cuente más datos?
que fácilmente usted también puede encontrar cuán mentirosos son los principales medios de comunicación, y cuando les conviene son ellos los que determinan, sí, esto es creíble y esto es no creíble. Veamos la computadora portátil de Hunter Biden. Sí, hace unos cuantos añitos nada más, 2020. Era una computadora que ya estaba en poder de los federales desde el 2019 y no les dio la gana de publicar o de hacerlo público porque había información confidencial, o bueno, no confidencial, había información comprometedora para la familia Biden, a la cual se le viene investigando por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Sí, ahí está, el hijo, Hunter Biden. Precisamente su computadora, que fue dejada en una oficina o en un shop de un técnico, fue el que entregó toda esta información. Pero ¿saben cómo fue que tergiversaron los principales medios de comunicación? Llegó una carta de 50 o un poco más de 50 agentes federales, supuestamente inteligencia, que aseveraban, afirmaban, sin haber revisado la computadora, firmaron una carta que nadie les pidió que firmara, para decir que eso era posiblemente la colusión rusa. ¿Qué hicieron los principales medios de comunicación? Se tomaron a la tarea de siquiera llamar al Washington Post para preguntarle, al New York Post para preguntarle, ¿de dónde sacaste la información? ¿Cómo es que tienes estos datos? ¿Lo hiciste verificar con un perito? ¿Está en información real? O sea, ¿ya esto ha sido sellado, recibido por alguna agencia federal? O sea, oficial. Preguntas tan básicas y tan simples que no lo hicieron. Sin embargo, fueron los principales medios de comunicación los que difundieron este bulo, esta mentira, esta tergiversación de que se trataba de una interferencia rusa. Y hasta el día de hoy no se han disculpado. Así de sinvergüenzas y cobardes son. Defenestraron, desacreditaron, ridiculizaron al New York Post por hacer esta publicación cuando ellos eran los que tenían la información veraz. Cuando los mentirosos eran estos que firmaron esta carta de estos más de 50 agentes y exagentes. Y otra vez, que nadie les pidió que hicieran. Y resulta que ahora también nos enteramos que los principales medios de comunicación tienen una pequeña duda del cual no saben de la fuente. Y sin embargo, eso es suficiente para que no puedan dar a conocer. Y las demás mentiras que ponen todos los días y todo lo que publican a diario, es que realmente, le digo, y me quedo corto con el desdén que yo tengo contra los principales medios de comunicación. Y ya la gente afortunadamente se está dando cuenta de lo mal que se portan con el pueblo estadounidense. Uno llega realmente a tomar las palabras del presidente Donald Trump cuando se refiere a que los principales medios de comunicación de tendencia de izquierda son los verdaderos enemigos del pueblo de los Estados Unidos. Y es cierto. Y ojo, esto no es un simple reproche porque no les dio la gana de poner el día miércoles la publicación que había presentado la Casa Blanca y que se había esforzado para entregar un informe al pueblo de los Estados Unidos, sino que esta es una llamada de atención para usted. Usted, ciudadano americano. A usted que le ven con cara de estúpido estos principales medios de comunicación que son los que deciden qué es noticia y qué no es noticia. Ellos son los que piensan por usted y creen que tal vez usted no es capaz de poderlo procesar o usted tal vez no tiene la capacidad para poder entender. Y por eso, para evitarle esa confusión, los medios de comunicación tan bonitos, tan generosos, tan atentos con el pueblo americano, deciden simplemente no ponerlo. Y como esto, ¿qué otras cosas no harán? Por eso, mi llamado constante, ya apague la televisión. Si puede, más bien apoye al periodismo independiente. Hay muchos que hoy han decidido hacer periodismo por su cuenta. Es más difícil, cuesta mucho y realmente es un esfuerzo muy grande. Si usted tiene la posibilidad económica de ayudar a estos programas, como por ejemplo este servidor de Conserva a la Voz, Freddy Silva, si usted tiene la oportunidad de apoyar este programa económicamente, hágalo. Y si tiene la oportunidad de apoyar a otros periodistas que también son independientes, hágalo. Y si no tiene $1 para poder patrocinar o para poder colaborar, con que usted comparta el contenido
de esos programas, de esos medios, esos canales de YouTube, de esos podcasters que están haciendo la diferencia, eso es bastante, de gran ayuda. Porque si usted le pasa la voz a otros, vamos a evitar que los principales medios de comunicación se sigan creyendo que son los que aquí mandan y ponen y sacan presidentes y son los que son capaces de poderle decir al pueblo de los Estados Unidos qué es cierto y qué no es cierto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, también en TikTok y YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir este contenido. También puede ingresar a loramediatv.com, loramediatv.com. Un espacio donde no solo va a encontrar este programa, sino muchos otros con esta misma línea conservadora, pero sobre todo objetiva. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay que seguir hablando del trabajo de nuestras autoridades. Hay un informe que me parece muy importante mencionarlo, y es que las autoridades federales han arrestado a 16 presuntos pandilleros con apodos como Pollo, Fantasma y Lil Speedy, vinculados a una violenta pandilla carcelaria de la mafia mexicana, luego de una importante investigación sobre secuestro, tiroteos y tráfico de drogas. Los federales arrestaron a miembros y asociados de Puente 13, un grupo con base en el Valle de San Gabriel, alegando su participación en un secuestro, 2 tiroteos, venta ilegal de armas de fuego y tráfico de narcóticos, incluido el fentanilo, un opioide sintético. El carfentanilo es otra droga sintética 100 veces más poderoso que el fentanilo. Esto lo ha dicho la Fiscalía de los Estados Unidos. También dice, entre los detenidos estaban Víctor El Pollo Sánchez, de 24 años, Isaías Boy Castro, de 24, Isaac Ghost Estrada Frost, de 21, Heather Snowbella Covarrubias, de 40 años, Adrián Monkey López, de 25, y Dominic Lil Speedy Ornelas, de 23 años. Los fiscales dijeron que Ornelas disparó un arma en un tiroteo mortal en el 2022 entre gángsters rivales en una casa de Covina, y tropezó durante la huida, dejando atrás un zapato que ayudó a la policía a vincularlo con el sangriento crimen. Durante el transcurso de la investigación, los agentes incautaron un botín asombroso, aproximadamente 10 libras de metanfetamina, miles de pastillas que contenían fentanilo y carfentanilo, 71 armas de fuego, entre ellos rifles, armas de cañón corto y un dispositivo de conversión de ametralladora. También les encontraron chalecos antibalas, montañas de municiones y casi $10,000 en efectivo. En julio de 2023, López, Covarrubias y otros presuntamente secuestraron a 2 personas por objetos que creían les habían robado durante un robo. Esto según la acusación federal. Una víctima escapó tras esta brutal paliza y secuestro. En mayo de 2025, Estrada Frost supuestamente disparó contra un automóvil de un hombre afuera de una licorería de La Puente después de confundirlo con un miembro de una pandilla rival. Las autoridades dicen que Puente 13 opera como un brazo lucrativo de la mafia mexicana, controlando las ventas de narcóticos en su territorio y castigando a cualquiera que coopere con la policía. Ciarán McEvoy, portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos, se negó a decir si se realizarán más redadas. En total hay 20 personas que han sido acusadas de delitos y 2 sospechosos siguen prófugos. McEvoy confirmó que todos los detenidos son ciudadanos de los Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención, y no sé si usted ha prestado atención a la lectura, primero, sobre la juventud. Cada vez tenemos gente más joven metida
ya en niveles que son alarmantes. Claro, no estamos hablando de adolescentes, y eso yo lo puedo comprender, pero a lo que hago referencia es que esta gente que debería estar en una edad productiva, creemos nosotros que esta es una edad productiva, si tenemos un promedio de 24, 21 años, 23 años, es una edad bastante productiva, donde también los jóvenes podrían estar aprovechando para estudiar, preparándose para su futuro. Pero no, cada vez tenemos gente que está más metida con narcotráfico, crimen organizado, pandillas, pues. A veces uno piensa que cuando se refiere a las pandillas estamos hablando de muchachuelos de barrio que se han organizado y que simplemente van a ir y van a buscar camorra y de ahí van a ver cómo derivan para sus gustos extravagantes, ya sea igual el alcohol como las drogas, y pues no pasa de travesuras de muchachos. No. Las pandillas también son parte del crimen organizado. ¿Quiere que le hable sobre pandillas? No solo vamos a mencionar, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, ahí en Centroamérica, que tiene sus ramificaciones en gran parte de Centroamérica, pero también las tiene en los Estados Unidos. Pero no se confunda. Esta gente no solamente opera como pandilla de jovenzuelos, no, está conectada directamente con mafias mexicanas, cárteles de las drogas. Y usted dirá, pero pues, mientras no me afecte en mi casa o no llegue cerca de mi barrio, pues ese no es problema mío. Lo triste es que usted puede estar pensando que tal vez, si es padre de familia, tiene hijos pequeños, tal vez usted puede creer que esto es imposible que vaya a caer uno de sus miembros de familia. Tal vez porque usted le ha dado muy buena educación. Tal vez porque usted es una persona conservadora. Tal vez es usted creyente y practicante en el cristianismo. Pero muchos de estos jóvenes, iniciados en las drogas, simplemente fueron a una fiesta de 15 años, 16 años, que además no toman, se agarraron una botellita de agua. Y a veces en la misma botellita de agua le han metido fentanilo. A la primera no se dieron cuenta. Tuvieron lo que llaman una nota, un éxtasis con la droga. Tal vez se asustaron. Unos lo rechazan, nunca más. No saben cómo llegó a su cuerpo, no saben cómo llegó a la botella de agua, porque fue lo único que consumieron. Pero lamentablemente otros disfrutan de ese momento, les encanta, van y lo buscan otra vez y comienza su adicción. Y lamentablemente también el fentanilo, o este carfentanilo que ahora estamos escuchando, que es 100 veces más poderoso que el fentanilo, pues termina creándoles una fuerte adicción. Usted puede ver en mis redes sociales. En Portland, Oregon, que es una de las últimas publicaciones sobre esta nueva tierra de zombies, mucha gente está deambulando por la calle, tristemente, en un estado realmente deplorable, inhumano. Y de verdad, uno puede asemejar o hacer una comparación y puede uno fácilmente decir que se trata de esta nueva generación zombie y nuevas ciudades zombie. ¿Y por qué digo ciudades? Porque no estamos hablando solamente de Portland, en Oregon. Ya hemos mostrado cómo Filadelfia lamentablemente está igual. California ni hablar. Zonas de San Francisco. Me he cansado de mostrar los videos donde los drogadictos están en la parada de los autobuses, tirados en la calle, muchos todavía drogándose, y los niños bajando del autobús escolar caminando en medio de esa gente. Niños. ¿Y usted cree que si no paramos esto de las pandillas y el narcotráfico, usted cree que se va a librar? ¿Usted cree que por alguna mágica razón no va a haber siquiera, aunque de lejitos, algo como esto en su barrio, en la escuela de su hijo, cerca de su trabajo? Yo más bien creo que deberíamos hacer un cambio profundo, en una reflexión profunda, para ver en qué está nuestro país y cómo podemos ayudarlo a arreglarlo. También déjeme contarle la fiscalía del distrito, más bien un fiscal de distrito
de este George Soros ha ignorado una orden de detención de ICE y ha liberado al día siguiente a un salvadoreño indocumentado que presuntamente cometió asesinato. Se trata de Marvin Morales Ortiz, o debe ser Ortiz en la traducción, de 23 años, un inmigrante ilegal de El Salvador. Fue liberado de la custodia después que la oficina del fiscal de la Commonwealth de condado Fairfax, dirigida por el abogado Steve Descanso, respaldado por Soros, retiró un caso en su contra por cargos de presuntamente blandir un arma y agredir y herir a alguien. Bill Maleguín, de Fox News, señala que fue liberado y regresó. Se está refiriendo a Marvin Morales Ortiz, de 23 años, que regresó a las calles después de que se ignoró una orden de detención de ICE. Al día siguiente, escuche esto, se le atribuye el asesinato de un hombre encontrado muerto en una casa de Reston, Virginia, según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax. Antes del último incidente, ya Morales Ortiz tenía un largo historial criminal. Ahora, antes de continuar con la lectura, se da cuenta, no es un invento. Cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, largo y tendido en las ediciones de Entre Líneas, eso también le invito, si usted tiene la oportunidad, puede buscar los podcasts. Debemos tener más de 200, si no 300 programas de Entre Líneas, donde le hemos dedicado tiempo completo para hablar la influencia de George Soros y su cochino dinero en los fiscales que ya de por sí eran de línea progresista o son aliados de los demócratas. Hemos dado conocimiento sobre Alvin Bragg, por ejemplo, en Nueva York. Pero como Alvin Bragg, hay muchos regados en los Estados Unidos que se han creído este cuento de la justicia social, la justicia racial. Y ahí están liberando a toda la gente que tiene un largo historial criminal. Lo que nosotros llamaríamos son criminales profesionales. Y no por hacerle una exaltación a su profesión de criminal, no, sino porque esa es la explicación que uno puede darle a una persona que solo se ha dedicado al crimen y que vive del crimen, ha vivido del crimen y sigue cometiendo crímenes. Este sujeto, un malnacido, un malviviente, ya tenía reportes de haber estado con la pistola en la mano y haber herido a alguien. Según este mismo dato, al día siguiente que es liberado, después de esa denuncia, fue a asesinar a otra persona. Vamos a ponerle, presuntamente, o se le atribuye, como dice el Departamento de Policía, se le atribuye un asesinato. Para eso lo liberan, para que siga cometiendo crimen, para que siga habiendo caos. Ya los policías no abastecen con tanto delincuente. Y lo más grave es que estos mismos fiscales y jueces progresistas ignoran las normativas de la autoridad federal. Si ya tiene un largo historial criminal, tiene acusaciones de haber herido con un arma de fuego. A ver, póngase en la cabeza, solamente sentido común. En los Estados Unidos, la Constitución dice que solo un ciudadano puede tener armas de fuego. Este sujeto es un inmigrante indocumentado. Pero no basta con haber eliminado la razón de estos jueces y fiscales progresistas, sino también ignoran premeditadamente que deben procurar la seguridad de los ciudadanos de bien. Sin embargo, así como hemos visto a muchos jueces, fiscales, progresistas en Nueva York, igual que en Illinois, igual que en Filadelfia, ahora también los tenemos en Virginia. En el estado de Virginia también. Yo puedo entender que hay mucho, pero mucho demócrata viviendo ahí. Pero no se olviden que hace unos 40 años nada más, tal vez un poco más, uno de los estados más conservadores, aún siendo demócrata, era el estado de Virginia. Demócratas, conservadores, ultraconservadores, diría yo. Patriotas, preocupados por su barrio, por su Commonwealth. Pero ahora estamos viendo que la influencia de toda esta Open Society está presente en nuestro país y le está haciendo mucho daño. Ya la gente tiene que dejar simplemente de creer en las cosas bonitas de campaña que le dicen los politiqueros.
Y tenemos que empezar a hacer el rastreo para ver de dónde viene su cochino dinero y cuánto daño le puede hacer a la sociedad. Porque el crimen no tiene partido político, no tiene color político, no tiene filosofía política. El crimen es crimen y pare de contar. Y se supone que como personas de bien, gente que quiere cuidar primero su vida, su integridad física y la de su familia, lo último que querrá es que se siga propagando la delincuencia o que delincuentes como este sujeto sigan andando libremente por los Estados Unidos. Déjeme pasar a este otro tema que también me parece que es muy importante y es una investigación que ha hecho el FBI en un allanamiento a un negocio de servicios de salud de propiedad somalí en Minnesota, mientras el fraude del Medicaid supera ya los $9,000 millones. ¿Usted recuerda que la anterior semana y parte de esta estábamos hablando sobre este gran fraude de la comunidad somalí, que no solamente defraudaron a las agencias federales, sino que incluso se llevaron dinero de acá de forma fraudulenta hasta para financiar el terrorismo? Aquí está. Siguen haciendo investigaciones. Dice aquí el FBI allanó un negocio de servicios de salud de propiedad somalí en Bloomington, Minnesota, después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos lo denunciara por fraude. Dice por acá el informe de Fox 9 o Fox News 9. Agentes del FBI allanaron las oficinas de una empresa de Bloomingdale días después de que el estado de Minnesota suspendiera una licencia comercial en esa dirección citando fraude. El equipo de Fox 9 presenció a agentes del FBI y otros investigadores federales transportando cajas de un negocio en una plaza cerca de la 17 Avenida Sur, cerca de Old Shakopee Road Este. El negocio estaba ubicado en una suite junto a una pizzería, un mercado asiático y una lavandería. Dentro del edificio se encontraron daños en una puerta perteneciente a un Ultimate Home Health Service, que aparentemente esta puerta había sido forzada para entrar. Una carta fechada el 5 de diciembre muestra que el Departamento de Servicios Humanos había suspendido la licencia de Ultimate Home Health Service, un servicio domiciliario y comunitario, citando riesgo de fraude. Esta suspensión inmediata se basa en la determinación de que las personas atendidas por su programa corren un riesgo inminente de sufrir daños y porque el titular y el individuo controlador son sujetos de una acción administrativa pendiente relacionada con fraude contra el programa que es administrado por una agencia estatal. Es lo que firma la carta. Ahora dice por acá, ¿no? El fiscal adjunto de Estados Unidos, Joe Thompson, ha dicho también que el fraude somalí podría haber ascendido a $18,000 millones. ¿Qué le parece esa cifra? El fraude no es pequeño, no es un caso aislado, su magnitud es innegable. Lo que vemos en Minnesota no es un puñado de malhechores cometiendo delitos, es un fraude asombroso a escala industrial. Está inundando Minnesota y poniendo en tela de juicio todo lo que sabemos sobre nuestro estado. Ya no quiero continuar la lectura porque me imagino que también quiero dejarle un poco para que usted pueda ingresar a esta investigación. Lo ha hecho The Gateway Pundit. Pero imagínese, no estamos hablando de esos casi $1,000 millones que esta compañía sin fines de lucro había requerido para poder alimentar a millones de estadounidenses. Y que hablábamos de casi $1,000 millones que habían defraudado, que no habían llevado tal comida y que no habían asistido a la gente. Y que al contrario, habían visto la forma de canalizar estos dineros para que llegaran fuera de nuestras fronteras y a países africanos. Incluso lograron financiar a instituciones, o más bien organizaciones terroristas. ¿Qué le parece? Y ahora se está hablando que posiblemente este fraude supere los $18,000 millones. En el titular decía 9,000, ¿verdad? ¿Usted recuerda? Pero ahora, cuando uno va haciendo la lectura más adentrada, pero además está hablando un investigador, que es el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joe Thompson, que incluso puede ascender a $18,000 millones. ¿Sabe cuánta plata es eso? ¿Sabe cuántos ciudadanos americanos pudimos haber ayudado?
¿Sabe cuántas cosas se hubieran hecho con ese dinero? Incluso para cuántos jóvenes que tal vez están buscando algún tipo de ayuda o asistencia académica, más bien asistencia económica para poder avanzar en sus estudios académicos. 18,000 millones de dólares. Es una cifra realmente brutal. Como dice aquí Thompson, es una escala industrial de fraude. Por eso, le digo, cuando uno se molesta por esta mala inmigración que ha llegado a los Estados Unidos, y lo estoy diciendo en términos general, porque mucha gente piensa que simplemente estamos hablando en contra de los inmigrantes indocumentados de Hispanoamérica. ¡No! Ahí tenemos a estos somalíes. También estamos hablando de musulmanes que vienen pensando que esta va a ser su nueva conquista territorial y que van a traer aquí su Islam y que van a imponernos su Sharia y todas sus tradiciones que no son compatibles con la cultura occidental. Sin embargo, ahí tenemos a todos estos defensores demócratas apoyando, empezando por este Tim Walz, que seguramente, como hemos venido leyendo en trabajos de investigación, porque ya han comenzado trabajos de investigación sobre Tim Walz, hay vínculos, y no solo con este sujeto. La misma representante Ilhan Omar, que públicamente ha dicho que va a defender los intereses de su país natal. Sí, es una clara declaración de traición a la patria. Y esto no puede seguir así. Realmente es bochornoso, pero sobre todo es indignante. Hay programas que realmente son necesarios y de ayuda necesaria para ciudadanos americanos. Niños con necesidades especiales. Jóvenes que podrían ser grandes profesionales. Militares que han dado su vida por defender esta nación. Gente que está haciendo la diferencia. Pero mire, se están gastando la plata, están despilfarrándola, están haciendo fraude y de nuestros impuestos. Permítame seguir avanzando. Tenía dentro de la agenda que hablar sobre este caso de Erika Kirk y esta todavía confrontación con Candace Owens, pero realmente no vale la pena. Solamente quiero mencionar muy de pasada. No quiero tampoco adentrarme mucho en la historia, cómo esto comienza con Pryero, con Dennis Prager y después con Ben Shapiro. De igual manera Matt Walsh, ahí está Charlie Kirk, igual está Benny Johnson. Sin embargo, me parece que si nosotros dejamos que la prensa se apropie de estos temas, en lo cual deberían ser internos, íntimos de lo que es el partido o la filosofía conservadora o de los que llevamos adelante este proyecto de restituir el país y sacarlo del socialismo, del progresismo, del comunismo, créame, nos hace muy flaco favor hacerle eco a estas discusiones que yo entiendo son domésticas y que los trapitos deberían lavarse en casa. Ojalá esto de Erika Kirk, Candace Owens, termine pronto, porque realmente hay cosas que estamos quitándole el foco y la atención cuando en realidad lo que deberíamos estar es concentrados en las elecciones de medio término que están a la vuelta de la esquina. Menos de un año que nos queda para estas elecciones. Lo que sí quiero hacer referencia antes de irme es esta aprobación del mayor paquete militar de la historia para Taiwán, 11,000 millones de dólares en armas de precisión. La administración del presidente Trump ha aprobado uno de los paquetes de armas más grandes de su historia para Taiwán, con ventas totales valoradas en hasta 11,000 millones de dólares. La medida pretende fortalecer la capacidad de Taiwán para defenderse de China, pero es casi seguro que provocará un enojo de Beijing. Este paquete cubre una amplia gama de armas y sistemas, incluidos misiles, drones, artillería y software avanzado para el campo de batalla. No quiero ahondar mucho en el detalle de la información, sino quiero hablarle un poco del panorama geopolítico. Estados Unidos realmente no debería tener ni un interés en llevar o mandar esta cantidad de dinero para proteger a Taiwán. Le explico por qué. Si bien es cierto, las acciones de los estadounidenses en Nvidia, por ejemplo, estos chips que son los que se están desarrollando allá en Taiwán, generan una gran cantidad de dinero para la bolsa de valores de los Estados Unidos, eso no quiere decir
que los 300 millones de habitantes en los Estados Unidos nos estemos beneficiando, porque esa es una inversión privada que solamente le beneficia o le fortalece a este sector que invierte en ello. Si nosotros nos ponemos a pensar, Taiwán está tan lejos que ya ni siquiera sé cuánto es la distancia en kilómetros o millas. No tenemos nada que hacer allá. Sin embargo, estamos destinando 11,000 millones de dólares para la protección de otra nación. Y sabiendo que ahora mismo hay un clima bastante delicado. Y le hablo otra vez, en el panorama geopolítico, esa región de Taiwán es bastante delicada, muy complicada. Hay una amenaza constante por parte de China de anexar a Taiwán porque ellos aseguran que ese es un territorio chino y quedarse con él. Y en la región no solamente está China, su aliado militar próximo es Rusia, con la cual todavía no se ha zanjado un acuerdo de paz con Ucrania. Y ahí, muy cerca, en la península coreana, está Corea del Norte, esta dictadura que tiene un gran potencial nuclear, que inmediatamente tenga la oportunidad, si se desata un conflicto armado, lo primero será tomar Corea del Sur. Inminentemente vamos a tener que estar metidos en esa guerra. Y de ahí, el aliado Japón seguramente pedirá también ayuda de los Estados Unidos, porque inmediatamente también Corea del Norte hará lo posible por invadir Japón. Es tenaz lo que se tiene ahí. Entiendo la visión del presidente Donald Trump de tratar de mantener un equilibrio en la región. Y lo entiendo muy bien. Es una zona bastante volátil y creo mucho más peligrosa incluso que el conflicto de Medio Oriente. O esta misma amenaza de tercera guerra mundial o nuclear entre Rusia y Ucrania, que constantemente está siendo azuzada por miembros de la OTAN, una Unión Europea que ya no sabe cómo va a salir de toda la crisis económica de deuda que tiene y que va a querer forzar a través de la OTAN una emergencia a través de una guerra mundial, para no tener que ser fiscalizados por sus ciudadanos, quienes ya saben que han hecho una mala gestión durante más de 2 décadas. Todo parece indicar que esta ingente cantidad de dinero, mensurable sí porque son 11,000 millones, pero en términos, esta enorme ayuda que va a llegar para Taiwán también debería estarnos alertando sobre lo que sus expertos, lo que sus asesores le están diciendo a Estados Unidos. En relación a que si este conflicto se adelanta, porque ya China viene diciendo que antes del 2035 es que Taiwán va a regresar a ser un territorio chino. Y esto se puede adelantar en cualquier momento. Por eso creo que es importante hacer este análisis geopolítico. Nada está seguro, nada está comprado y tenemos que estar alertas de lo que pueda ocurrir en esta volátil región. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día, en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de a pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor.
No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto, conociendo que había tenido una visión en el santuario, entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 25. Tengan un bendecido fin de semana, que Dios siempre me los cuide. Y no se olvide, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.